Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, en otra añoranza de electricistas, repasaremos un poco lo que hemos dicho de cómo hay documentos, libros completos que solo dan una visión debido a las fuentes de información. La riqueza de la complejidad, de la síntesis histórica, de la trayectoria multivariada que puede haber en una investigación desaparece. Nadie de nosotros, ninguna persona, tiene una trayectoria homogénea, una trayectoria de progreso, de ir poco a poco a llegar a lo que es actual. Nadie de nosotros. Nadie. Eh, Conozco a una persona que ir conociendo poco a poco su historia, su biografía, voy descubriendo partes poco a poco de sus momentos históricos. Hoy, lo que es hoy es la síntesis de sus 3 décadas o 4, creo que 3, de historia, de biografía. Pero cada momento, cada década, bien puede encerrar una complejidad increíble. En la actualidad es una gran complejidad y es el esfuerzo, lo que ha venido haciendo cada quinquenio, cada década, hasta llegar a hoy, donde ve uno, no el final, sí es lo que es hoy, pero es un proceso. Y tiene de un lado su historia profesional, tiene un lado su historia académica que la sigue, tiene obviamente su lado familiar y su lado familiar compuesto en sus distintos momentos y fases, la propia y con quien vive, la propia y por quien ha hecho la vida, la familia externa con la que también vive, la actividad con la que se desarrolla profesionalmente. Nadie de nosotros tiene una línea homogénea y sin igual. Yo mismo tengo mis diversos componentes. De principio podríamos decir que hoy, a, digamos 8 décadas, las cosas eh, se han venido dando, se han venido desarrollando de una, de otra manera. Y por eso la crítica a las investigaciones como esta, ¿no? Toda la parte de este libro que trata, el título es interesante: Crecimiento y conflicto en la industria eléctrica,
Está elaborado, tiene 4 capítulos: el conflicto electricista y el desarrollo compartido, crecimiento y modernización del sector eléctrico, la crisis del Estado interventor y el último, la regulación en la industria. El capítulo A y B que le pusieron tiene esa desviación, esa homogeneidad. Todo lo relativo a la organización y lucha de los electricistas está basado claramente en 2 documentos básicos. Alguien les enseñó la tesis doctoral de Mark Elliott Thompson y propiamente van revisando este libro, bueno, en realidad copiando su estructura, sus temas, sus asuntos. Es su tesis de doctorado y que se llama El desarrollo del sindicalismo entre los trabajadores electricistas mexicanos. Y el otro documento con el que construyen esta parte, estos capítulos 1 y 2, o A y B, como están en este libro, es la revista Solidaridad. Y entonces, cuando hablan del conflicto, de la lucha entre electricistas, tienen la visión de la tendencia democrática exclusivamente de Rafael Galván. Todo lo que aparece en la revista de la tendencia democrática es su guía. Propiamente yo diría no hay investigación, no hay. Tienen los 2 documentos, le agregan 2 tesis, un libro de Silvia Gómez Tagle, antropóloga, que está muy vinculada también a la tendencia democrática, un pequeño librito que fue conocido por todos nosotros antes del de Thompson y que narra las peripecias igual de la tendencia democrática y de Rafael Galván. Todas las fuentes de este capítulo del conflicto electricista está basado en las fuentes propias de este grupo sindical, la tendencia democrática. Es una historia oficial, eh, no cuenta la historia desde el lado de la CTM, desde el lado del Sindicato Nacional, de quién fue el enemigo principal de la tendencia, cómo fue para Pérez Ríos su lucha contra Rafael Galván, no se sabe. Es la historia de Rafael Galván, de su revista y sus cuadros principales, según la cuentan ellos. Obviamente, si hay derrotas, no es culpa de ellos. Es que los charros son malos y el Estado también. Pero, por ejemplo, en estos años el conflicto importante es un diseño de política industrial que desarrolló Martínez Domínguez. Desde mi perspectiva, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que tuvo una visión y un plan de largo alcance. El que procura, impone y dirige la creación del sistema interconectado en la industria eléctrica. El que ya sabe que lo que tiene que hacer es unificar contratos colectivos, unificar sindicatos y unificar sistemas. Y trabaja para eso. Y Martínez Domínguez no aparece citado en ninguna parte de aquí.
Él escribía cada 8 días en la revista Siempre de la época y podemos encontrar, si reunimos sus artículos, un libro de quizá como este de 200 páginas. Y curiosamente, en esta historia de la industria eléctrica no se toma en cuenta los escritos del director general de Comisión Federal de Electricidad, de Guillermo Martínez Domínguez, que en la perspectiva que uno tiene de cómo dirige SB está ahí. Incluso lleva a los mejores ingenieros de compañía de luz a trabajar en la CFE. Jacinto Viqueira, y desde ahí diseñan, porque ya hemos dicho aquí que tenían una perspectiva integral de la industria. Hay un libro, Contribución del ESME al proceso de integración de la industria y de la fusión de los sindicatos electricistas. De Buen Lozano y Jacinto Viqueira elaboran esa contribución en los 60 y en los 70 pasan a trabajar a CFE porque Guillermo Martínez Domínguez reconoce la calidad técnica, profesional de estos ingenieros y trabajan en CFE y protegen, más que proteger, elaboran una política industrial directamente para la compañía de luz y fuerza del centro, integrada, coherentemente fusionada para crear un sistema eléctrico nacional. No se habla de esto, solo me di cuenta cuando les estaba presentando evolución del sector eléctrico en México, los 40 años de CFE, que la otra parte que está usada en este libro es este reporte de Comisión Federal. Este informe tiene el mismo defecto que este libro. Aquí no hay conflictos, aquí todo está bien, es un progreso lineal, una sola trayectoria. No hay las complejidades que tenemos todos, como personas y como lugares. Más de 50 años trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas te permite ver los vericuetos, los recovecos, las injusticias, las ausencias de presupuesto de la Facultad de Ciencias Políticas como de la UNAM. Ve uno que no es una línea, como diría Porfirio Díaz, orden y progreso. Eso no se da ni en tiempos de Porfirio Díaz. Es una síntesis de múltiples determinaciones, como la vida de uno, como la vida de esta persona que les habla. Múltiples determinaciones y cada una de las determinaciones, algunas no las puede uno realmente determinar, pero otras sí. Y debemos de aprender a ver cómo. Y lo que haya yo logrado no a la fecha está hoy en mí, en esa síntesis. ¿Por qué puedo hablar de este libro? Obviamente trabajé en él. Aquí está mi nombre. En la única parte donde estoy dice Víctor Sánchez. Después de eso no aparece mi nombre, ni el de los demás. Y de nivel general, ya he comentado, se conoce este libro por Enrique de la Garza Toledo, que fue el que cobró, que fue el que mandó editar. Y aunque fuimos 10 autores, nunca se habló de ninguno de nosotros.
Por ejemplo, yo no recuerdo a la hermana de Enrique de la Garza, a Liliana de la Garza. Conozco dos, a Javier Mergosa y Enrique de la Garza, con los cuales en varios congresos de sociología del trabajo a nivel mundial, perdón, nacional, tuvimos fuertes discrepancias teórico-políticas. En los dos últimos congresos a los que ya asistí, de estos congresos del trabajo, propuse que como asociación de sociólogos del trabajo hiciéramos declaraciones políticas criticando los gobiernos de Fox y de Peña Nieto. Expliqué, unos cuatro compañeros se unieron a la propuesta de reconocer que los sociólogos como tales, como sujetos y ciudadanos políticos, como investigadores, teníamos que tener un punto de vista crítico de la política industrial y laboral del régimen presidencial que nos tocaba. Ambos autores, Enrique de la Garza y Javier Melgoza, dijeron que no, que el Congreso era académico y no político. A la hora de llevar a votación a la Asamblea del Congreso perdimos, que no era político. Y sin embargo, este libro está pagado por la Secretaría de Industria Paraestatal de Minas y Electricidad. Y entonces, ¿dónde está la neutralidad política si se depende propiamente de estos? Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y Financiamiento de Comisión Federal. Dos instituciones del Estado que le pagaron a Enrique de la Garza. Supongo yo que algo me dieron. Sinceramente no recuerdo. Y espero que a todos los demás, a Mario Trujillo, que lo conocía muy bien, a Graco Rojo, a Enrique Laviada, pero bueno, este es de los libros que diríamos hay que tener una crítica al culto a los libros, porque insisto, libros basados con unos solos documentos que te dan una interpretación homogénea de algo tan complejo, está mal. Insisto, la vida de uno, la vida de esta dama que conozco, recién otra compañera de trabajo le comenté cuando trabajamos juntos dando clase y nos fuimos de práctica a Santa Fe de la Laguna. Y en su respuesta me da esta interpretación que estoy diciendo: complejidad, sincretismo, formación académica, formación política, educación crítica, el objetivo de que sean y se formen los estudiantes, que los ayudantes de profesor sean y se formen, que es un proceso concreto, como diría Marx. Y concreto no es específico, concreto es histórico, social, político y económico. Eso es concreto para Marx. Las múltiples determinaciones en proceso, eso es lo concreto. Una mirada concreta desde la filosofía, una mirada concreta desde la totalidad y la dialéctica, una mirada concreta desde el proceso histórico. Y cada uno de nosotros, cada persona, aparte que podemos ser parte de un movimiento,
Personalmente somos también un movimiento. No hay línea unilineal, no hay un progreso de ser malos a ser lo bueno. No hay. Es cuando se demuestra que Diosito lindo nos acompaña. Así es que cada vida, cada proyecto de vida, cada determinación en cualquier momento es nuestro compromiso con nuestra responsabilidad. Y a veces nos equivocamos. Y quiero decirles que este tomo, en especial este tomo, el tomo 2, tiene una sola interpretación. El capítulo está ordenado de tal manera que son los documentos oficiales de CFE, el libro de Mark Elliott Thompson para la perspectiva del movimiento obrero y la revista Solidaridad. Y entonces es como si leyéramos esto. Y esta es la visión, la historia dominante, la verdad histórica de Comisión Federal de Electricidad. Tampoco aquí hay crítica. ¿Cómo afectó la ambivalencia de la propia causa del American Foreign Company y de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y luego CFE y Compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Por qué a partir de la nacionalización la política industrial diseñada por Guillermo Martínez Domínguez fue fortalecer a Comisión Federal ya cuando todo estaba nacionalizado y debilitar a Compañía de Luz y al Sindicato Mexicano Electric? Para mí, se quiere debilitar al sindicato, el contrato colectivo. No quieren compromisos de este tipo los del gobierno, y es una perspectiva histórica después de 1960. Y el remache, por decirlo así, la puntilla, por decirlo así, es Felipe Calderón. Durante, desde 1975, con la nueva ley federal de electricidad, donde se pone en un artículo pequeño, transitorio de la ley, liquidación de compañía de luz. 1975, diciembre. A partir de ahí, se trata de acabar con la compañía de luz o principalmente acabar con el contrato colectivo. Y si acababan con el contrato colectivo de compañía de luz, se atacaban directamente al Sindicato Mexicano de Electricidad. Hoy en la perspectiva, probablemente, en este tomo 2 ya está aquí esa decisión. Ya está aquí en este tomo 2. Pero lo lee uno el libro y no está claro nada. En este son más sinceros, pero se toma en la perspectiva de que Comisión Federal tiene que ser fortalecida. No es malo porque no se menciona cómo destruir a la compañía de luz. Pero en esta que se supone no hay intereses sectarios, sí los hay. Al convertirse ambos textos o la investigación en una sola perspectiva, les recomiendo, obviamente, vanidosamente, que vean las primeras 100 páginas que escribió Víctor Sánchez y cómo acudo a diversas fuentes, pero sobre todo a las fuentes directas, al Archivo General de la Nación,
y al archivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Algunas cosas, ciertamente, de la revista Lux, algunas cosas, según los años, de la revista Solidaridad. Pero en esta historia nadie muestra que la Federación de Rafael Galván surge de las filas del ESME, que primero hubo una federación en los años 20 fuerte, poderosa, nacional, creada por el ESME, y en 1933 en el Congreso de esa federación, al haber discrepancias, se dividen. Parte de la federación regresa a ser el ESME y el resto de la federación se divide en dos, una de las cuales partes será Rafael Galván. Bueno, les recomiendo de verdad que cuando lean un libro, fijen su mirada crítica, su lectura acuciosa y que desconfíen de las historias de orden y progreso. Nada es ordenado y el progreso no está en una sola línea. Dijo un autor clásico, el progreso es desigual y combinado. No hay un progreso igualitario, homogéneo, en línea recta, jamás. Nuestra vida es así. Hay momentos que nos determinan. Yo jamás pensé ser profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, pero, como diríamos, el contexto, las circunstancias y la trayectoria de vida me llevó a una investigación sobre electricistas y empezar a dar una o dos clases en la Facultad de Ciencias Políticas. La primera vez que tuve a mi cargo dos grupos fue por ausencia de un profesor muy famoso en la facultad. Raúl Olmedo Carranza se había ido, creo que a Chile o a Cuba, a unos cursos, a unos congresos que tenía que estar. Yo llego al departamento de sociología y necesitado de trabajo, solicito, pido si habrá alguna materia en que yo pueda ser ayudante profesor, algún grupo. Y me ofrecen, el profesor Raúl Olmedo Carranza no va a estar porque se va a Chile o a Cuba, sinceramente creo que era Chile, pero en fin, ¿te puedes hacer cargo de su grupo matutino y de su grupo vespertino? Dije que sí, punto. Me dieron el temario formal del programa, pues, de esa materia, lógica de la investigación científica. Yo terminaba de hacer mi investigación de electricistas de 1914 y por esa investigación platicaba en torno a lo que avanzaba, en torno al proyecto, en cómo estaba presentando mi trabajo con el profesor Ricardo Pozas Arciniaga, que fue el que me abrió la puerta para poder entrar a la facultad. Y la otra, bueno, con Ricardo Pozas estaba yo de becario. Esa beca no contaba con salario. Y entonces, aunque estuve 2 años y medio con Ricardo Pozas en la investigación de electricistas, esa antigüedad laboral nunca contó. Sin embargo,
tomé la clase de Raúl Olmedo en septiembre de 1972. Me dieron sus grupos. Año y medio, casi dos, estuve dando sus clases de lógica de la investigación científica y para darla me preparaba leyendo La ideología alemana de Carlos Marx. Veía yo eh, el capítulo quinto de Gran Industria en el Capital. Todavía no conocía yo la final del capítulo Fetichismo de la mercancía y su producto, que me hubiera gustado conocerlo. Yo no sabía que estaba eso. Y el capítulo uno siempre se me hizo, y creo que para mucha gente, un capítulo complicado. Tenía un libro de lógica ruso de Gorsky y Tavans, editorial Grijalvo, y con ideología alemana, contribución a la crítica de la economía política, lógica de Gorsky y Tavans, de Grijalvo, di mis cursos. Nunca hablé del método científico como tal. Hablé de cómo se conoce. Primero del concreto histórico, porque eso había trabajado yo. Yo había empezado a trabajar electricistas y para investigar a trabajadores electricistas, como diría la abuelita, solo había de dos sopas. Estar con los electricistas vivos, vivientes, sujetos históricos, ciudadanos, o irme a las fuentes originales, periódicos de la época, archivos de la Nación de la época y el archivo del ESME de la época. Concretito, diríamos, el movimiento de huelga del 68. Cuando alguien hablaba un rollo, concretito. Y ahí sí era concretito, que se dejaran de echar rollo, que dejaran de especular o de elaborar hipótesis generales para análisis concretos y propuestas concretas. El análisis podría ser concreto, histórico, social, político. El concreto de propuestas será la propuesta, elaborar volantes, por ejemplo, y distribuirlos en los mercados. Punto. Comisión para hacer volantes, una o dos, y múltiples comisiones para ir a repartir volantes en la capital, en mercados, en plazas públicas, a la salida de iglesias, a la salida de escuelas. En fin, que hay que tener cuidado con los documentos, hay que saber, por ejemplo, uno revisa este o lo ve uno y no cree que pueda tener una visión única y homogénea. Son sociólogos y economistas y sin embargo, además de podría agregar, es de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa. Y sin embargo, cuando uno lo revisa, primero está el engaño de que no aparecen, de los 10 que estamos aquí, que a cada quien nos correspondió un capítulo. No aparecen nuestros nombres en ninguna parte. ¿Cómo no se iba a enojar con Melgoza y de la Garza si sufrimos ese plagio, usurpación de funciones? Eh, Les anuncio que sí voy a hacer los escritos
Ya no me da tiempo de hacer otra añoranza y comentarles solo estas generalidades donde encuentra uno errores muy graves a la apreciación y a la investigación de estas cosas, de la ciencia social. E insisto, la ciencia social lo dice claramente en los manuscritos económicos filosóficos Carlos Marx y un autor nuevo que me cautivó en cuanto lo conocí. Bueno, creo que ya lo dije, lo conocí en sexto año de prepa, medio ética, Carlos Pereira. Después conocí artículos de él en una revista que se llamó Cuadernos Políticos, editados por Editorialera, y ahí dio un conocimiento profundo, claro y crítico del marxismo. Bien, quiero comentarles simplemente para que revisen esto, para que busquen estas revistas, que esta fue la primera historia, breve historia del sindicato a los 70 años de surgido. A solicitud expresa del secretario de Educación y Propaganda, me dijo por el mes de marzo, creo. Espero que marzo y no julio, pero en fin, que si no podía ser una historia del SME. Y yo dije que sí. Y cuando me hicieron la propuesta estaba al lado mío Felipe Sánchez. Él también dijo que sí, que me ayudaba. Y me ayudó en el formato de edición. El director de la revista en ese momento, bueno, aparte del secretario de Educación y Propaganda, era Uciel Lecona Santa María, un gran compañero. Le ayudaba un compañero Lima. Se me acabo de olvidar su nombre. Déjenme ver si aparece aquí. No está, quizá en otra revista de la época. En la revista, el jefe de redacción, Lucía Lecona Santa María, en formato Arturo Gómez Contreras, en fotografía el propio Arturo Gómez, Enrique Romero Miranda, y falta Lima. Lima, después de un rato que se me olvida su nombre, perdónenme, resultó que en pláticas durante el inicio de nuestras conversaciones, que era compañero mío en la Prepa 2. Y entonces, si de por sí esto nos unió, pues saber que un compañero más nos unió y trabajamos muy bien. Se convocó un concurso y la portada que ganó fue de Arturo Gómez, parte del equipo de la redacción de Revista Lux, 1914-1984. La foto de 84 es fabulosa, una de las grandes marchas convocadas por el ESME. 5 años después, elaboré esta otra. Esta tiene 216 páginas y esta tiene 102.
Todo el trabajo escrito de investigación lo escribí, lo investigué, lo redacté yo, el alias de Víctor Sánchez. Aquí el jefe de redacción era Ángel Luis Novoa Jiménez, Novoa, le decíamos, con el que tuve muchas dificultades por su capacidad de interpretación de lo histórico. Bueno, para mí estos eran libros. Estas revistas se repartieron en diciembre, cuando el ESME cumplió 70 años, perdón, y en diciembre, cuando el ESME cumplió 75 años. Trabajos míos y toda la revista, escrita por mí, investigada por mí. En otro diciembre, cuando por cierto había yo propuesto que se creara un comité de redacción para ir sacando un consejo editorial para discutir los números de la revista, se crea el consejo editorial. César Torroya Labrada, Antonio Borja Terán, Felipe Sánchez Ramírez, Víctor Sánchez Sánchez, Uciele Cuna Santa María, Alberto Contreras Obando, Armando Zárate Buendía. Desde estos años, a ver, déjenme ver si en 75 estaba ya. Desde estos años su servidor fue parte del consejo editorial de la revista Lux. Este es del 93, también se reparte en diciembre del 93. Perdón, cuando se cumplen 93 años del ESME. Y trata del 2007 y trata de la reforma de estatutos de 1956. Le puso por título, espérenme, y es que se llama La democracia. El debate por la democracia en el ESME, 1956, reforma de estatutos. Escrita entre 2006, agosto del 2006, agosto del 2007. Mi queja, que siempre hay que tener una queja, no crean que esta tiene 144, esta 216, esta 118. Para mí son libros, un formato de hoja grande, pero libros. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, como dice Revista Lux, no es un trabajo de investigación. Aunque tenga 150
112 o 250 páginas no es una revista, no es un libro. Aunque yo he escrito tantas páginas en la UNAM, esto no es un libro, es artículo de difusión. Aunque yo haya escrito todo, no es un libro. La forma de evaluar, de calificar, de ponerle nombre a la experiencia académica no es libro. Esta portada también fue de Arturo Gómez. Cada portada se convocaba a que los trabajadores, cualquiera de ellos, presentara proyectos. La parte luego incomprensible de la actualidad es obviamente la temática. En este, como es 56, no hay problema. En este que se acabó en el 84, no hay problema. Siempre y cuando no mencione la lista que viene atrás. Aquí la lista no se ve bien. Y acá es una fotografía. Y esta es la historia del sindicato. No puede haber otra. Esta es. Y sin embargo, dadas las circunstancias actuales, diríamos que no se puede hablar de estos personajes. En fin, son jarritos de Tlaquepaque. En este en especial tuve conflicto a la hora de escribir. El último capítulo que trata de, déjenme localizar qué título le puse. Bueno, en esos años hubo un conflicto muy grande que está narrado aquí, la huelga de 1987. Este libro, a diferencia del 70 años, está estructurado de otra manera. El primer capítulo, por ejemplo, está la lista de asambleas, la cronología de asambleas en que me quedé en el otro libro del 60 al 84, poniendo una por una un resumen de 4 renglones de cada una de las asambleas que hubo. Olvidé hacer un cuadro al final sintético donde se viera en qué periodo hubo más asambleas. Todavía podría ser una añanza de eso. El último capítulo se llama Estrategia Política Electricista. Este capítulo no existía. Yo estaba escribiendo, iba a la mitad, de un capítulo que se llama Revisión de Convenios Departamentales. En estos años había una gran discusión en toda la compañía de luz, en cada departamento, en cada escalafón, en cada asamblea departamental, sobre los convenios departamentales. Se llegó a decir que la revisión de convenios era otro contrato colectivo. Y yo me puse a revisar convenios colectivos departamentales para saber si era cierto que estaba pasando eso. Cuando revisan lo que voy haciendo, me dicen que ese capítulo quinto de convenios departamentales
no se iba a poner. Y entonces pensé en otra cosa, rápido, porque ya iba a ser la fecha de publicación, de mandar a la impresión la revista. Y entonces pensé que por periodos de secretario general iba yo a elegir dos documentos importantes de cada secretario general. Un desplegado, un discurso que representara la política guiada por esos secretarios generales. Y entonces el último capítulo trata de eso. Son entrevistas o desplegados. Hoy, fíjense, estoy viendo el último y no dice qué es. Perdón, no puedo decir quién era, con quién acabo este. Pero en fin, para la universidad no son libros. Después yo tenía contacto con una asociación que se llama, creo que todavía existe, Tempros, con una revista que se llamaba Trabajo y Democracia Hoy. El abogado Oscar Alcega me conocía también a su esposa Guadalupe Cortés, y supongo yo que entre los dos le propusieron a Sempros que harían una revista de aniversario para el año de 2016. No, perdón, 2001. Las 100 luchas de los trabajadores en el siglo XX. Yo colaboré con 3 artículos sobre electricistas. Y bueno, lo que les quiero decir es que primero, constantemente estaba produciendo yo libros. Por escribir de este tipo de cosas, me llené de actividades. Estaba yo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, estábamos creando el sindicato de personal académico en la UNAM, el SPAUNAM, después en el STUNAM, la sección académica, daba mis clases, investigaba y producía estos libros. Me iba de práctica con los alumnos, porque la mejor manera de investigar es yendo a los lugares donde están los trabajadores, lo que uno quiere investigar, ejidos, comunidades agrarias, o como en este caso que busco los documentos directos, la información pertinente
Hay muchos cuadros acá mostrando los grupos y panillas y cómo se pelea por el poder político en el ESME. Planillas, quiénes fueron el comité. De hecho, luego revisando nada más los nombres de los comités, conflictos, en fin, seguimos teniendo para rato. Solo quería decirles que una historia lineal, progresiva, de ser inferior a superior no existe, ni en lo personal, ni en nuestra sociedad. No es posible. Hay múltiples determinaciones de nuestra propia historia. A veces tomamos decisiones y a veces la vida nos lleva por otro rumbo. A mí la necesidad de trabajar me llevó a estudiar electricistas. Me gustó conocer al ESME a Compañía de Luz. Conocí muchos lugares, muchos centros de trabajo, las divisiones, hice muchos amigos, compañeros, muchos compañeros. Todavía tengo contacto con ellos. Desde 1972 casi fue simultánea que yo tuve las clases como ayudante con Raúl Olmedo Carranza de lógica de la investigación científica en septiembre, y para diciembre había yo entrado en contacto para el equipo de investigación de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí no tengo el libro a la mano, pero ya conocen el libro del surgimiento del sindicalismo electricista. Lo mismo, yo entregué 1500 cuartillas escritas a máquina de las antigüitas, Remington. El libro se convirtieron en 432 páginas. Ese libro sí contó como libro. Pero, a ver, déjenme ver si tengo el otro, que creo que también contó. No, creo que tampoco me lo contaron como libro. Ah, también fue en diciembre, en un diciembre, este libro. Es Esmé en tiempos de Agustín Sánchez de Lin. 240 páginas. Y aquí he insistido en algo que nadie me pela. 2007, pero la época que trabajo es la época de Agustín Sánchez de Lin, en los años 50. Me encontré un folleto de formación política que editó Sánchez de Lin y Rafael Galván en 1958, criticando el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, fijando posición diciendo los electricistas tuvimos razón y Demetrio Vallejo no debió haber hecho la huelga. El libro, un folleto, diría yo, un cuaderno, se llama El charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios, donde estas dos organizaciones de electricistas plantean sus divergencias con Demetrio Vallejo y definen teórica y prácticamente lo que es el charrismo sindical. La mayoría de la gente, de los investigadores, de los que hablan del charrismo, no saben que este es el documento que está aquí transcrito de 1958, que es el documento donde se basa la historia de el charlismo sindical, y que cuando definen y explican lo que es el charrismo, pues aquí está.
y mucha gente no conoce este cuadernillo. Y yo, alguna vez revisando el archivo general del ESME, me lo encontré. Yo escribo mi interpretación, mi descripción, mi proceso concreto de Eresme en tiempos de Agustín Sánchez de Lin, y el capítulo 4 es el anexo que se llama el folleto, y aquí está. Así es que supongo yo que este libro tampoco fue considerado como libro, porque no es una editorial, porque está impreso en el sindicato, en la imprenta del sindicato. Entonces, si me permiten, soy bien vanidoso, ni modo, se aguantan. Un libro publicado en el ESME para trabajadores, electricistas. Perdón, otro libro en el ESME para los trabajadores. Otro libro en el ESME para los trabajadores. Otro libro en el ESME para los trabajadores. Todos para cumple aniversario del ESME en los meses de diciembre de los años respectivos. Se sacaban tirajes de 20,000 por lo menos. Y efectivamente, soy bien manidoso, ni modo. ¿A quién le publican un libro desde hace 20 años o más con 20,000 ejemplares? Al Víctor Sánchez en el SB, siempre pensando que se va a distribuir con los trabajadores. Esa es la idea principal. Uno investiga, uno publica para los trabajadores. En lo personal, yo no tenía capacidad, ni la UNAM iba a hacer una edición ni siquiera de 5,000 ejemplares, ya no se hacían eso. 1,000, 2,000, máximo 3,000 ejemplares. Estoy seguro que hubo revistas, quizá la primera, que ha de haber tenido edición de 25,000 trabajados, publicaciones, para repartirse entre los trabajadores. En realidad, no hay pie de imprenta que diga, como se dice en la jerga, cuántos ejemplares se tiraron. Así se dice, ni modo. No es que no se publicaron, no lo sé. En ninguna revista dice cuántos ejemplares, pero no hay libro publicado en cualquier editorial y menos en la UNAM que te publique 15,000 ejemplares. Y soy vanidoso. Logré que en el Sindicato Mexicano de Electricistas, digo yo, que me conocieran bastantes, por lo menos de mi nombre, que supieran lo que escribía y que escribo la historia del Sindicato Mexicano. Y ahora, y ahora voy para 8 años de publicar la historia del ESME con estas añoranzas de electricistas. Estoy pensando para trabajadores sindicalizados del ESME, contando en que quizá lo vean en familia, y para algunos amigos que quizá, como se dice, el algoritmo les lleve estas añoranzas de electricistas. Historia del Sindicato Mexicano Electricistas, de sus trabajadores y de la industria eléctrica. Se me olvidó decir
que antes de la nacionalización, en la nacionalización, el concepto era industria eléctrica mexicana. Los neoliberales le cambiaron a sector eléctrico. Constriñen la categoría, limitan el análisis, el sector. En cambio, industria eléctrica, sistema eléctrico nacional quizá, pero industria eléctrica nacional mexicana era mejor. Bueno, háganme llegar sus comentarios. Víctor Sánchez @políticas.unam.mx. Gracias por todo, se me acabó el tiempo. Por ahí nos encontraremos. Hasta entonces, en otra añoranza de electricistas.